Buenas noches a todos, disculpen la tardanza. Tengo el gusto de presentarles a Claudia Puibó, a quien hace menos de una semana la conocí en Buenos Aires por casualidad. Nosotros fuimos a presentar, quizás se enteraron que viajamos con los elencos, con dos elencos de Casa de Cultura, a presentar una obra en el Empir, y en esa ocasión Claudia se acercó y bueno, encontré una persona valiosísima para mí, y valiosísima para todos, por supuesto, porque es parte, su abuelo y su bisabuelo fueron parte de la historia de la ciudad. No tengo mayores datos de ella, yo la voy a invitar a que ella misma se va a ir presentando y contando su historia, simplemente hacer esta introducción. Su abuelo, que ella va a contar las circunstancias, todo lo que ella narra en su libro, que es la historia de José, está íntimamente relacionado con la historia de Sáenz Peña. El abuelo vino, ella allí habla de la cuestión catalana. No mucha gente hoy en día sabe que en Sáenz Peña existió una asociación catalana, así como hubo asociación israelita y española, italiana, de gran importancia. Bueno, nos acompaña Mónica Massach, cuyo abuelo era catalán, y tantísimas familias que encontraron un lugar para vivir y para hacer su futuro en estas tierras. Y es muy apasionante la vida de José, entre el rato hasta esperar el vuelo y durante el vuelo y en los días ya es un libro para leer, porque es hermoso y porque además lo iba relacionando con todo lo que sucedía acá. Ya entrego la palabra. No, está bien. La figura, lo más importante para nosotros y lo que quedó, porque fue un hombre bastante itinerante, fue que él fue el promotor de la Asociación de Fomento de la Enseñanza, que trajo el primer colegio secundario, que hoy es el Colegio Nacional. Ahora estuvimos de visita ahí en el aula Adriana Echeverría, la señora de la segunda fila, es la que lleva el nombre del colegio, que fue rectora de ese colegio. Y bueno, estuvimos mirando el libro histórico, así que bueno, fue muy emotivo para ella y para mí, para Silvia, que acompañamos la experiencia. Así que los dejo en manos de Claudia. Bueno, buenas tardes. Yo soy profesora de lengua y literatura, me dedico más a la mitología griega, pero bueno, trabajé muchos años como analista, casi 30 años como analista de política exterior. Por eso tenía el libro, van a ver que tiene mucha data, porque bueno, tuve que hacer todo un trabajo de desestructuración. Pero me gusta la parte histórica mucho también. Bueno, de este libro y del encuentro con Alicia, yo a Alicia la conocía mucho antes de conocerla y la busqué por todos lados, le mandé mensajes, pero no sé si lo hice bien, porque nunca le llegó, porque del libro de ella, de pequeña historia, la historia ilustrada de Sáenz Peña, tomo 1 y tomo 2, encontré un montón de datos de mi familia que no sabía, muchos no sabía. De la otra fuente que me resultó muy interesante también es la de García Pulido, Chaco Crisol de Razas, y después todo lo que tenía que ver de los ciclos del algodón, todo el proceso del algodón y las cooperativas. Hola. Así que bueno, finalmente la encontré a Alicia y bueno, me pareció un hallazgo, la verdad que dije, bueno, me la mandó el abuelo. Y el libro estuve casi 2 años haciéndolo
Primero empecé con preguntas. Primero una pregunta, un periodista de Charata, a través de Facebook, había puesto José Puibó, Vilaseca, y fue primer habitante de Charata, se consideraba primer habitante de Charata. Entonces le digo, sí, es mi abuelo, le contesto por Facebook, ¿no? En el sitio que tiene él. Y me pregunta, me dice, ¿usted tiene datos? Y tengo algunos, le digo, de los que me sé por la familia. Pero digo, bueno, me pongo a ver y a buscar en internet y encuentro montones de cosas que no sabía. Y ahí encuentro las referencias de los libros de Alicia, de García Pulido, bueno, otros datos más. Digo, qué interesante. Y le hago como un pequeño ensayo y se lo mando. Y le pregunto a una prima mía, le digo, mirá, le digo, ¿qué te parece? Y me dice, ¿tenés para hacer una novela? Y le digo, pero hay muchas cosas que yo no sé. Me dice, ficciona. Bueno, me pareció un desafío interesante porque en toda la investigación fui viendo todo el trabajo de un inmigrante, todo su proceso de adaptación de distintos lugares, muchas veces de Europa, una Europa muy conflictiva política y socialmente. Estamos hablando de cuando vino mi abuelo era 1910, pero ya había coletazos sociales de la segunda etapa de la Revolución Industrial, todo un acomodamiento económico y social que generó un clima de agitación. Y en ese clima de agitación, mi abuelo, que vivía en un pueblito, que el pueblo estaba organizado económicamente, vivía de la industria textil. Bueno, sucede la Semana Trágica, que es una semana de mucha represión. Se reprime el gobierno central reprime a todos los opositores a la guerra de África, del RIF, y bueno, entre ellos genera un descontento y sobre todo en las comunidades que van perdiendo sus derechos de autonomía, como la catalana, la gallega y la vasca. Bueno, y mi abuelo, un joven contestatario, se había muy influenciado por las ideas anarcosindicalistas de ese momento, que reivindicaban las 8 horas, porque uno ahora dice así, se imagina a alguien tirando una bomba, pero no, reivindicaban cuestiones sociales como 8 horas de trabajo, las cuestiones de higiene en el trabajo para las mujeres y los niños, la educación gratuita y mixta. Bueno, mi abuelo saca el piano a la calle y en una procesión religiosa se pone a tocar la marsellesa. Entonces, bueno, se arma un lío tremendo y le dicen a los padres directamente, sáquenlos de acá porque lo van a matar. Y ahí le preguntan a él a dónde quiere ir y dice América, porque es tierra de libertades. Yo lo que veo a través de todo lo que fui recolectando de datos es ese carácter determinante de él. Y yo creo que todo inmigrante tiene un carácter determinante, porque directamente se va a lo desconocido. Y lo desconocido a uno le da miedo y a otro le da el espacio de todas las posibilidades, si lo pensamos de otra manera, ¿no? Una persona audaz lo piensa así. Pero bueno, tenía 14 años y se logró venirse a América. Entonces yo lo que hago recreo todo el proceso del viaje, que también es una historia aparte. Hola, adelante. Es una historia aparte porque ahí se empiezan a ver las condiciones en que vienen los inmigrantes. Algunos vienen logran, si tienen una situación económica acomodada, pueden estar en la primera o segunda clase, y las empresas navieras crean una tercera clase que venían directamente abarrotados. Bueno, entonces yo tomo notas de un libro del Mundo de Amici que cuenta cómo venían, y eso también es parte de nuestra historia.
Después me conecto mucho con gente de la comunidad gallega, que tienen unas historias tremendas también de cómo venían en esas condiciones, ¿no?, tan precarias. Bueno, cuando llega acá, yo había muchas cosas que no sabía y personajes que por supuesto son inventados en función de la trama, pero lo que quiero mostrar es las diferencias, lo que puede llegar a ver un inmigrante que viene de una Europa tan convulsionada y sin embargo llega a una Argentina en 1910, el aniversario del centenario, con toda una pompa, una Buenos Aires esplendorosa, se estaba por inaugurar el subte, le llama la atención, eso llama la atención a cualquiera, porque lo que menos se pueden imaginar es que había educación gratuita, porque la ley es la ley de 1894, la ley de Roca, libre y gratuita, laica. Entonces, yo creo que debe haber sido todo un asombro para estos inmigrantes, y las oportunidades de trabajo y de conseguir tierras, porque justo todavía está en vigencia la ley de Avellaneda de 1874, que es la ley de tierras, la ley de inmigración y la ley de colonias, que se les ofrecía unas parcelas de una cantidad de tierras gratis a los primeros 100 colonos. En el caso de Sáenz Peña creo que era así, si no me equivoco con los datos. Bueno, mi abuelo ahí va hablando, yo digo mi abuelo, pero voy a decir José, que es el personaje, se conecta con gentes de otras nacionalidades, por supuesto con una mente muy abierta, y bueno, y después viene la familia de él y van al Chaco. Llegan al Chaco, a Sáenz Peña, en 1912. Bueno, se instalan, eran los primeros 8 colonos, ellos eran los novenos, la novena familia, había 8 colonos españoles. Y el destacamento que estaba el comandante Fernández, ¿no? Bueno, entonces ahí llegan y por supuesto no hay nada, no hay ni agua. Tenían que hacerse sus pozos de agua, bueno, se empiezan a ayudar entre ellos, después vienen otros colonos de distintas partes de Europa, de Rusia, de Europa Oriental, también muchos árabes. Entonces a mí lo que me llamaba la atención, empiezan con la cosecha de algodón, que según yo tengo entendido empezaron unos checoslovacos, pero bueno, había se comienza a generar toda una infraestructura para conseguir las herramientas, instituciones de socorro, de ayuda mutua, que ya estaban en Buenos Aires, ya existían las asociaciones de socorro por ejemplo, de los catalanes, la de Montserrat en Buenos Aires, y estaban las italianas y todo. O sea, ya venían con esa conciencia de comunicarse entre ellos y de ayudarse, ¿no? Porque el que llegaba casi sin nada muchas veces. Bueno, y la misma idea y el mismo engranaje se reproduce en Sáenz Peña. Entonces, a partir se crean cooperativas, y las cooperativas lo que hacen es son fundamentales para articular la ayuda para para las cosechas, porque bueno, daban subsidios, aseguraban algunas parcelas de tierra, trabajaban en el fomento del deporte, o sea, todo lo que tenía que ver con la comunidad, pero desde el punto de vista solidario, ¿no? Bueno, una vez instalados ahí en Sáenz Peña, está instalada la familia, bueno, muere un hermano y después el otro, son sucesos trágicos. Y otro de los aspectos que me interesó mucho, porque mi abuela era santiagueña, y yo decía, ¿qué hacían los santiagueños ahí en Sáenz Peña? Y resulta que
Claro, me encuentro con un hijo de inmigrantes rusos que venían de Santiago, de Colonia Donda, los Kuanov, y me dice, no, lo que pasa es que el río Salado se estaba secando. Entonces sí, lo que hicieron fue trasladarse a los lugares donde, por la familia de mi abuela trasladó la hacienda a Charata. Y en el caso de Kuanov, el abuelo creo que fue, sembró alfalfa. Todo se articulaba perfectamente, ¿no? Entonces había dos tipos de migraciones que se juntaban y aparte convivían perfectamente. La migración argentina, que venía a trabajar, algunos venían a la cosecha, otros se quedaban, los correntinos que trabajaban en la construcción del tren, y los europeos, ¿no? O los extranjeros. Bueno, de ahí pienso yo que de ese mosaico tan diverso salimos nosotros, que somos a veces un caso muy especial, en América por lo menos, ¿no? Y ahí avanzo en la trama de la historia personal de José y de Fabiana, que bueno, tiene sus bemoles, pero yo trato siempre de hablar del contexto para entender a los personajes, porque a veces los personajes responden a sus contextos y a sus, no diría valores porque los valores son universales, pero sí al modo de ver la vida, ¿no? Así que, bueno, traté de mostrar todo el camino de un inmigrante por las cosas que pasa y desde lo humano también. Así que espero que a ustedes les guste y si quieren hacer una pregunta. El tema del agua, que es una de las primeras cosas que hicieron, es buscar agua. Yo me imagino que allá también tenían que buscar agua en su tierra natal, pero más montañosa, quizás con ríos. Muy distinto. Sí. Se encontraron acá con una llanura de tierra, sí. el agua quizás a mucha profundidad. No sé si hay conocimiento de eso, cómo lo resolvieron. No sé, pero tenían la obligación, se les daba había una cantidad de requisitos para conseguir la tierra. Se les daba a los primeros 100 colonos, yo sé en el caso de acá de Sáenz Peña, pero ellos tenían que cumplir, por ejemplo, lo más importante era el pozo de agua. Sé que cuando llegaron iban a la comandancia y les daban el agua ahí. Venían en ferrocarril. Claro. Bueno, el tema de los ferrocarriles es fundamental también, porque todos estos pueblos se articularon al lado del tendido del ferrocarril, que también uno piensa, había una política de Estado de expansión y de desarrollo en ese momento, y continuó unos años más también. Pero bueno, la cuestión es que esta gente aprovechó eso. En el caso de mi abuelo venía de un pueblo que, como le digo, era el sector económico giraba en torno a la industria textil, pero ¿de dónde sacaban la energía para las maquinarias? Del río Llobregat. Utilizaban la energía del río, ya en estados bastante avanzados, tecnológicamente hablando. O sea que yo creo que cuando ellos llegaron, muchos, llegaron con ese tipo de experiencias. Se encontraron con algo distinto, pero como que tenían algún tipo de conocimiento, porque si no, ¿cómo se solucionaron? Y otra de las cosas que me preguntaba, decía, ¿cómo? Porque había relaciones, casamientos entre distintas colonias. Por ejemplo, un hermano de mi abuelo se casó con una checoslovaca, y así había iba a la casa de otros que eran también checoslovacos, y yo decía, ¿cómo puede ser si no se entendían el idioma? Bueno, y eso habla de gente con una mentalidad muy abierta. Y muchas ganas de asociarse al otro, ¿no? Desde lo humano y desde la sensibilidad también, porque había mucha preocupación por el tema de la cultura. Yo hablando con otra chica que es descendiente
de colonos de acá, creo que son no sé si son o rusos, no me acuerdo de dónde son, los Bursuk, no sé si alguien los conoce. Bueno, eran anarquistas, pero hacían representaciones de teatro en la casa. Y yo decía, qué increíble, me decía, el escritor de ayer, el que me invitó a Charata, me decía, si vieras, dice, vivían en condiciones precarias y sin embargo, cómo hacían representaciones de teatro, qué interés por la cultura. O sea, cómo estaba en la mentalidad de ellos y en los valores de ellos asociado el tema de la educación y la cultura con el progreso. Y después otra de las cosas que yo me di cuenta, porque pensaba, digo, bueno, pudieron superar todas esas dificultades de idioma, se asociaron, generaron cooperativas, un ciclo virtuoso económico que fue el del algodón de los años 20, 26, que consiguió, que duplicó o triplicó la población en Sáenz Peña, por ejemplo, y después pensaba, qué idea tenían, qué valores tenían esta gente. Y lo que me doy cuenta es que la idea de progreso de ellos no era solamente propia, sino comunitaria, estaba muy vinculada a lo comunitario. Y entonces, como conclusión, me quedo pensando todo lo contrario de lo que se escucha ahora. Porque ahora el discurso, no digo solamente de lo político, es internacional y está en todas partes, el progreso es personal. Es decir, hay una desconexión con el otro muy grande. Y yo decía, esta gente no podría haber progresado nunca si no hubieran estado entrelazados, pero unidos a través de valores muy sólidos y sobre todo solidaridad. Eso es lo que a mí me llamó la atención y realmente los admiro porque es muy difícil vivir en el mundo de ahora aislado. Así que eso es lo que vengo a rescatar. ¿Hiciste referencia a que tenía la parte laboral algo de textil, en la industria textil? Sí. ¿Algo de eso desarrolló después o eso quedó? Bueno, sí, porque eso también me llamó la atención, porque encontré varios catalanes del Casal de Cataluña que muchos venían con relación a la industria textil, ingenieros textiles y todo. O sea, después hice un curso de historia y lo que descubrí es que, lo que me dijo la profesora, es que Barcelona era la segunda potencia textil después de Inglaterra. Eso yo no lo sabía. Y yo me acuerdo que mi abuelo estaban en las cooperativas algodoneras y mandaba algodón a Buenos Aires, que lo vendía a mi papá, o lo comercializaba, y uno de los principales clientes era Meyer, el de las alfombras, que me acuerdo. O sea, sí, tenían ese conocimiento de la industria textil, porque el algodón está muy ligado a eso. Bueno, esa es otra cosa. Resulta que eso lo encontré en el libro de García Pulido, pero Alicia me dice, tiene otra versión, ¿no? Yo lo que encontré es que él pagaba los primeros alquileres del Colegio Nacional. Era el primer colegio de acá, ¿no? De secundario. Y bueno, eso no sé cómo fue, creo que... No es que es otra... No se opone en nada, es el detalle del pago de los alquileres, yo no lo tenía nada más. Yo lo saqué de García Pulido, claro, eso. Bueno, hay unas fotitos, solamente 6 fotitos que las podríamos mirar y que termina con algo las miramos y comentamos un poco. Bueno, esta es Teresa Puigó. Sí. Que es la hermana más chica de José. Sí. Eran José, Víctor, Juan y Teresa. Y Teresa
Fue alumna de Ana Brunner de Pibernus Sí. en 2012. En el libro, en la página que habla de las alumnas, Sí, está Teresa. Y bueno, y ella que la fueron describe los mucho primeros como maestros. la describe como, bueno, La niña consentida. nena mimada de la casa. Ese hermano, el tercero, que es Juan, lo encuentran muerto, Sí. y no sé, en circunstancias que, En el río Bermejo. que no se conocen, y madre, padre y la niña se vuelven a Europa. Quedaron los dos muchachos, digamos, que eran José, Y Víctor. que no se dedicó acá a la industria textil, puede ser que haya estado vinculado a alguna A la cooperativa. cooperativa, pero él tuvo una panadería, que era la Espiga de Oro. Sí. Cualquiera que tenga acceso a un diario antiguo o algo, aparece la Espiga de Oro. En la 14. Y algunos, bueno, no está Gerardo en este momento, yo hablé con Carlos Kraft, cuando era muy mayor, poco antes de morir, y él recordaba cuando Vilaseca hizo la panadería, es la 14, entre 11 y 9 de aquel lado, digamos, que algunos, acá no hay nadie mayor, siempre soy la mayor en todas partes, pero ahí después estuvo el diario La Acción. Nadie puede recordar, pero a la altura así del piso, casi como del zócalo, yo caminaba en un lugar abandonado cuando yo era chica y había unas ventanitas. Y en cambio Gerardo me contaba que salían del cine y ahí en el diario La Acción había un cartelito que decía quiénes habían ganado los partidos del domingo. O sea, todavía funcionaba, o sea, hasta la década del 50, supongamos. Ahí estaba la Espiga de Oro. Y este señor Kraft contaba que cuando se hizo la Gran Montaña, imaginen que eran todas calles de tierra hasta el 40, se había hecho la Gran Montaña para hacer la cuadra como en sótano. Por eso la ventanita esa era la ventilación del sótano. Los chicos jugaban en bicicleta por ahí arriba, como si fueran montañas. Se ve que la municipalidad tardó en llevarse la tierra, pero andaban por ahí arriba en bicicleta. Pero aparecen en revistas antiguas y diarios antiguos, aparece la Espiga de Oro. Sí, la Espiga de Oro es típico nombre ácrata. Después en algún momento, yo no tengo la vida de la familia, tengo así a grosso modo lo más importante. Ahora ella por ahí, si nos ponemos a armar la vida, podríamos armarla, porque él aparece como poblador de Charata, pero después tiene 3 niños que ahora los vamos a ver acá en una foto, no todavía, lo matan a Víctor Puigó, que lo matan ahí en la esquina él tenía, donde es Valentino, tenía una estación de servicio y tenía taller, y lo mata Vitón, que era amigo de él y que a la vuelta por donde es el Pamper o por ahí, tenía una sodería. Y bueno, y por una cuestión, una deuda, una discusión momentánea, el tipo le pegó 3 tiros y lo mató. Víctor se había casado con una hija de Zarbata, con Isabel. Víctor no sé si con Francisca. El barrio que nosotros llamamos Puigó es Francisca Zarbata de Puigó, porque toda la tierra entre la 12 y la 51, la 12 y la 33 y la 51, la 12 y la 20 eran tierras de Zarbata. Así que bueno, cómo vino después este checo, que el apellido se perdió, Zarbata se perdió bastante, y termina siendo barrio Puigó. Es una ironía de la vida. Por eso ahora hay varias calles que van a llevar. Eran patriarcales, se casó con un Puigó y listo.
sonaron. Claro. Bueno, de alguna manera José vuelve, aparentemente vuelve después que muere Víctor, vuelve acá porque había quedado Francisco, el papá de José, Sí. o sea, el bisabuelo de Claudia, tenía su almacén de ramos generales en la 1 y 8, donde ahora son las motosierras Steel. Ese era, y la primera panadería, que no era una panadería grande, el que puso la panadería grande fue José. Bueno, eso es más o menos lo que podemos armar y ahora vamos a ver lo del colegio, a ver qué viene después. Bueno, acá está Víctor, que era todo un empresario y que tiene que haber tenido probablemente el primer auto de Saespeña, que ahí está al volante y causando un gran revuelo, ¿no? Con mucho público alrededor. Bueno, y después, a ver qué tenemos. Bueno, esta es acá está Castells, que era el gobernador del territorio. Bueno, y todos estos, ahí está tu abuelo, Mónica. Empezando de acá, este alto en primera fila es Graels, Jaime Graels. Y el que sigue es Jaime Masachi. Ah, sí, el de Saco Blanco. Sí, el de saco blanco. Bueno, después Paul. Y aquel que tiene el sombrero así es Castells, el gobernador. Y es una reunión de catalanes, aquel otro que está... Perdón. ¿Cómo? A José no lo veo. Y bueno, capaz que está ahí y no se ve. a lo mejor era el tiempo que no estaba. Esto es del año 35, aquel otro es Claro. Riera, que también era catalán. Claro, muchísimo apellido Sí. Alemani, que tenía una librería, Sí. Mucho catalán. que es muchísimo. Yo lo que me enteré muchísimo. tarde es que la asociación catalana, que había una asociación catalana. Había una asociación No era catalana. No, catalán. Era catalana. Y mi abuela estaba en esa asociación. ¿Qué apellido es de tu abuelo? Jaume. Sí. Masal Ross. ¿Cómo Mazán? Bueno, de todas maneras, esto realmente era una población abierta. Se hablaba de teatro, las primeras representaciones de teatro se hicieron en checo, en el Eslavia, en las 12 y 17 iba todo el pueblo. Y eran habladas en checo. Y la gente venían del campo, en volanta, 5, 10 kilómetros. Y la gente iba, bueno... Es asombroso todo eso, sí. Se pasaba un momento, se adivinaba algo, se interpretaba otra cosa, pero la obra se daba y estaba... De Eso, hecho, el Teatro del Pueblo, que era donde estuvo mi papá 20 años, empezó en el Eslavia también, y muchos otros. Eso es Bueno, muy linda la interacción. a ver, como para rescatar. que vemos estos son los niños. Estos son los niños de José. 3 hijos de José. Que creo que tuvo más de 3 hijos. Primero No, tuvo 4. por eso. Mi papá es el mayor, pero murió uno de 1 año. Bueno, estos son los niñitos que después lo habrán impulsado a José a traer el colegio. El tío Florial, el tío Raúl, el más chiquito, y el tío Aníbal, la cara del tío Aníbal. Por Dios. Esa foto, ¿dónde la tenía? En el libro está. Vos no la descubriste. Vos no la descubriste. El libro, porque fui encontrando partes del libro, no lo pude tener nunca. Y digo, bueno, esta es mi oportunidad, estoy acá en el Chaco con Alicia. Bueno, y a ver qué sigue. Bueno, y acá sí viene ya el primer cuerpo docente del colegio. A ver de dónde empezamos, de allá para acá. Aquel es Flores, el primero de la izquierda y el de saco blanco eran hermanos. El de la izquierda era maestro de la 252 y este es José Alberto, era el rector. No fue y bueno, el sentado al lado de José Alberto
es Roque Manuel Viladesau, que era el rector. El que está a su derecha es Juan Carlos Buchea. La historia de Juan Carlos Buchea es particularísima. Él en realidad vino de Tucumán, llegó a la escuela 166, fue el primer maestro scout que hubo, fue ascendiendo y lo nombraron director de la escuela 162, una escuela rural. Y ahí Magda se enfermó de poliomielitis y para atenderla mejor se volvió al pueblo y volvió de maestro. Y entonces cuando empieza el colegio va a trabajar como secretario. Y entonces con Roque Viladesau, estos dos que están ahí, eran los que llevaban a los chicos a rendir, porque el colegio dependía de José María Paz y rendían libres, como alumnos libres, se cruzaban todo el año, pero iban a rendir todos libres. Y así pasaron, creo, 4 años. Y aquella era una Oscherov, Anita Oscherov, que era profesora de francés. El que está entre Flores y Anita es Santiago Lesca, que era director de la 166. Este es el papá de los es Echeverría, el papá de Alicia, el tercero empezando de acá. Este es Cipriano Ferreira, que era maestro también de la escuela de la Avenida 2 y Avenida 2, calle 3. Y el primero, el segundo, el tercero es Echeverría. Y creo que esta era profesora de Altamiranda, me parece que es. Bueno, era uno de los, quizás no no estén todos, pero eran los primeros. Y es la última. A ver. Bueno, y estos son los chicos que iban a rendir. Esta es una foto en Resistencia frente al colegio, cuando iban a rendir. Con los pantalones como se usan ahora, anchos. Bueno, ese es un pequeño aporte. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguno quiere hacer otra pregunta. Sí. Desde su lado personal, ¿qué fue lo que la llevó a realizar la historia y decir, quiero hacer el libro? Bueno, como no sé si estabas, pero las preguntas, siempre son las preguntas. ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo llegó acá? Porque además el personaje está íntimamente relacionado conmigo. Incluso yo sentí como que era el viaje de él y también un viaje personal mío hacia mi interior y hacia mi memoria genética. ¿Qué pasa? Yo sentí y sé que resignificar la historia personal es muy sanadora, es una actividad sanadora. Entonces, al descubrir cosas de ellos, de mis abuelos, también descubrí cosas de mi padre, que a veces no entendía. Eso en lo personal, ¿no? Después sentí el que compre el libro o el que lo lleve, lo va a ver. Los 2 últimos capítulos los dejé hablar a ellos en primera persona, pero sentí que directamente digo, basta, me suelto, dejo de poner cosas de datos y que hablen ellos. Ahí pensé, dije, si yo siento esto es porque ellos también lo sentí muy cerca. ¿Me entendés? Eso fue una experiencia muy linda para mí, porque rescaté, yo no sé lo malo y ni lo bueno, ni me pongo a juzgarlos, ¿viste? Pero rescaté algo, sentí que rescaté algo de ellos y lo incorporé. O sea, la historia de tu familia, de tus ancestros, siempre te implica.
Y está muy bueno rescatarla, porque muchas veces yo digo, ay, a mí me encantaba tal cosa, ¿de dónde me sale? Es decir, encontrarse, ¿viste? Es como vos es como si estuvieras armando un rompecabezas. Y ahí te empiezan a cerrar las fichas. Ah, ahora entiendo esto. Ahora lo entiendo a mi papá, suponete. Y por el otro lado me interesó, sí, el espíritu pionero, ¿viste? Me interesa rescatar eso. La cosa de apostar al progreso, de apostar al otro, la solidaridad. Ese mundo que ellos crearon me pareció muy interesante, sobre todo en estos momentos. Bueno, eso es extraordinario, pero entonces la pregunta, porque uno se hace esa pregunta, ¿cómo hicieron? ¿Qué, lo hicieron solo? No. Tenían que tener el otro que les diera una mano, el vecino que les prestara las herramientas, no sé, ese tipo de cosas, ese entramado vincular que establecieron, que uno cuando habla de red social habla de eso, de vincularse con el otro. Eso me pareció. Por eso yo hago mucho hincapié en que es una generación fundacional y realmente aleccionadora para los tiempos de hoy. Con respecto a mí me interesa, como me gusta la música, vi ahí que está tocando. Ah, sí, tocaba. Bueno, ese es otro elemento. ¿Qué hizo acá con eso, con el arte que tenía aparentemente? Bueno, esa es otra de las cosas, porque yo digo, había situaciones que pasó el protagonista, para decirlo así, muy conflictivas, pero siento que la música también fue un elemento de catarsis. Incluso la música también te vincula con el otro sin saber el idioma ni nada. Genera una sensibilidad que nos comunica. Y mi abuelo, desde chico, ya en España, a veces tocaba música en el pueblo o daban conciertos, porque los europeos les gusta mucho también la música, acá el argentino también. Y eso era muy, muy, muy común, y en Charata hay mucha gente que lo recuerda porque fue el primer piano que llegó. Y bueno, eso de la música también es un elemento que conecta. Y él era un apasionado total. Yo el recuerdo que tengo es de él, tocaba a la mañana y después tocaba a la tarde con otro amigo catalán que tocaba el violín. No sé, a mi prima le dijeron que él daba clases hacia Donoren, por supuesto, y para estimular el tema de lo artístico, daba clases en los colegios de piano y violín. No sé, puede ser, yo no sé, ya le dijo una persona del Chaco. Pero bueno, la música es un factor también muy importante. Nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar a la doctora Aña hablando partes de la historia, justamente buscando nombres para las calles de los distintos barrios de Cerpeño, y ahí hizo alusión a un nombre, y ahí hablamos dos partes de la historia de Fuigó y de Alicia Zapata de Fuigó, que está en un trabajo que está a disposición de todos. Ah, mira qué interesante. Y esperamos este año pueda hacerse realidad. Lo tenemos que hacer realidad y concretar, así que siempre estamos aprendiendo. Mira, yo ahí pongo algunos datos y pongo las fuentes, por si a ustedes les interesa. A mí empecé a escribir el libro y me empezó a llegar información, parecía increíble, pero sí estoy abierta a saber más y lo que pueda colaborar también, ¿no? Porque tengo mucho material de archivo. Sí. Esta información que fuiste recopilando luego de la presentación del libro, te diste cuenta que para Cerpeña, Fuigó y La Seca es sinónimo de Colegio Nacional.
Sí, de Colegio Nacional, y me parece que también lo rescato como espíritu de la época, ¿viste? Porque en todos nosotros hay un José Puigó, alguien que vino, que se reveló en una situación incómoda, triste o conflictiva, que buscó un mundo mejor y lo logró. Y hay algo que también me llama mucho la atención de hablar con otros hijos de inmigrantes o nietos, es que qué pasó que, habiendo hecho fortuna, no volvieron a sus países. Cómo quedaron acá arraigados a la Argentina. Y quizás ya con el franquismo no querían volver viendo cómo estaba. Sí, con el franquismo había también italianos, me dicen lo mismo. Ay, ¿es mi teléfono? No. Ah. Con los italianos lo mismo. Yo. Un año volvieron. ¿Volvieron? Sí. Del 30 al 31 estuvieron acá. Y mi papá tenía que hacer el cuarto grado en la escuela catalana, no entendía nada. Claro. No entendía catalán porque acá era todo español. Sí. Y volvieron en el 31 porque ya había una revuelta, creo que... Era creo que era la Segunda República, porque mi abuelo se fue en el 30 allá. Hay uno que Y volvió. el creador del portugués, ¿cómo se llama? Escriba de Balaguer. Bueno, yo creo que él gobernaba en Cataluña, algo habrá pasado con eso, me parece. ¿En qué me decís en el 30? Ellos fueron en el 30 y volvieron en el 31. Claro. Mis abuelos se oyeron que empezaban a andar las cosas mal. Y en el 36 fue la guerra. Sí. Lo que pasa que a los catalanes, por eso yo lo explico, la cuestión catalana, porque los catalanes desde la llegada de los Borbones en 1714 los persiguieron terriblemente, porque fueron los que más los resistieron. Entonces lo que resistían los catalanes era la concepción centralista de poder, en contrario de ellos. Y tienen, sí, ahora no tanto. No tanto como antes. En los últimos años sí tuvieron el tema del independentismo, pero eso fue un poquito, me parece que se le fue de las manos. Yo estuve en Barcelona hace poco y le contaba a ella de lo que vi, no en mi caso, pero una nieta mía está en la facultad de psicología y yo le digo, ¿y qué tal los catalanes? Porque ella sabe catalán todo. No, me dice, abuela, somos invisibles. Está en un intercambio ella. Directamente a los extranjeros, a las chicas, los jóvenes, eso me llamó mucho la atención. Y después vi el otro día esa reacción que tuvieron contra los turistas y digo, Dios mío, hay un rebrote xenofóbico en varios países de Europa, ¿no? ¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad? Bueno, hay personajes, los primeros personajes, muchos son, desde que él llega acá a Buenos Aires y todo, muchos son inventados. Por ejemplo, un personaje femenino que yo lo construí como una contracara de la esposa, pero les comentaba también a Alicia, a propósito la puse que era gallega, porque de la inmigración española la más importante es la gallega, la que tiene mucha presencia en la Argentina y muy activo también, pero está siempre estigmatizadas como brutos, como cuadrados. Entonces yo la puse como un personaje femenino con aspiraciones intelectuales y de ascenso social, porque a mí me da la impresión de que había mucha gente así. Así que te digo, esos son personajes que recreo, ¿no? Los mismos italianos, bueno, y después las cartas, que mucha gente me pregunta, ¿ay, rescataste las cartas? No, son un recurso literario que a mí me permitió darle un refuerzo a la trama y perfilar a los protagonistas.
definir un poco más los perfiles, cómo era el padre, cómo era el chico que decía, que contestaba. Bueno, esas cosas es muy interesante ficcionar también. Así que con eso se van a encontrar una parte de historia y otra parte ficcionada, ¿no? Y el libro lo tenemos ahí a disposición. Acá tienen, sí. Compra, ¿no? Sí. Bueno, es un inmigrante, como digo, todos tenemos un José, ¿no? Y yo que soy profesora de literatura me encanta hablar de Odiseo, a mí del viaje de Odiseo, porque es el héroe clásico, pero los viajes tienen situaciones de encrucijadas y uno no vuelve de la misma manera, se va de una manera y vuelve de otra, o sea que siempre hay un héroe en alguien que se va a otro lugar, ¿eh? Tenemos más de héroes de lo que de los que creemos. Bueno, creo que la hemos escuchado, la hemos disfrutado y esta parte aquí está el libro a disposición, si alguien lo quiere. Sí. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Yo no soy gallego, pero me dicen el gallego. Ah, claro. Era de Madrid y mamá de La Rioja. Y yo me divierto leyendo los chistes en gallego. Yo para nada me siento ofendido. Sí. Pero el tema es así. En Estados Unidos... Usted no, pero yo sí. Hacen chistes en polaco. Ah, sí. Y así, tira de Santa y van rebotando. Yo para nada me siento ofendido. Hay quizás uno son hipersensibles y se ofenden, pero yo en absoluto. Ahora dicen los afroamericanos a los negros, lo que menos... no se le puede decir negro, pero nosotros acá decimos negro por decir, hola negro, ¿cómo te va? Queremos que nos digan black, que es negro. Sí. O sea, no eso afroamericano, yo no sé esa filosofía. Eso es malo. Bueno, muy bien, muchas gracias.